Buenas noches, saludo cordial para todos nuestros televidentes. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, director y presentador de este espacio informativo de temas jurídicos. Su caso en casa, de lunes a viernes a las 6:25 de la tarde. Nos escriben correos, nos dan mucha información, nos preguntan sobre muchos temas y estamos tratando obviamente de resolver todas las inquietudes, pero muchas de las inquietudes pueden ustedes también resolverlas en el canal de YouTube. Ingresan Teleantioquia Su Caso en Casa y allí también pueden repasar los temas, porque ahí están los títulos de los programas que hemos emitido. Entonces es una manera también para que ustedes empiecen a repasar y obviamente pues estamos tratando de resolver todas las inquietudes. Resolviendo las inquietudes de nuestros televidentes para ser más claros. Precisamente hoy nos escribía un televidente y nos preguntaba: Juan Carlos, yo creo que mi pensión quedó mal liquidada porque donde yo trabajaba no me cotizaron 2 meses de seguridad social. 2 meses en una pensión no son relevantes a menos que sea para una pensión de invalidez. Doctor Orlando, con las buenas noches, abogado, ex magistrado laboral, ex juez laboral, experto en todos estos temas. 2 mesecitos para arrancar en una historia de pensiones no es significativo, pese a que sea una circunstancia, de pronto una pensión de invalidez donde a veces los tiempos sí son muy medidos. Buenas noches, Juan Carlos, televidente, buenas noches. Sí, los 2 mesecitos de pronto no sería muy relevante si vamos a hablar del promedio o el valor que le van a dar de la pensión, pero para semanas de pronto sí sería relevante, porque le sumaría ahí, o le faltarían esos 8 semanas de los 2 meses en un evento dado. Pero para levantar de pronto una tasa de reemplazo no incide, bueno, no es mucho lo que le afectaría. No afecta. Y eso fue lo que le dijimos a ese televidente. Vamos a saludar personas que nos ven en este momento. Nos están viendo también de la mesa de participación de víctimas. Doctor Orlando. Sí, claro. Menderson Mosquera hace parte de la mesa. Y justamente hoy que el programa es relacionado con las víctimas, con la pensión de invalidez para las víctimas de la violencia, están allá concentrados viendo porque es interesante para ellos. Y a ellos y por ellos estamos aquí sirviéndoles y aclarándoles las dudas. Menderson Mosquera, saludo para él. Hacemos claridad, vamos a hablar de la pensión para víctimas del conflicto armado, no de la reparación de víctimas del conflicto armado. Hacemos esta diferenciación porque sabemos que son 2 temas distintos, pero que pueden relacionarse por el tema de que se trata de víctimas del conflicto. Pensión para víctimas del conflicto armado. Condiciones, doctor Orlando, porque hemos dicho en nuestras promociones que es una pensión distinta a todas. ¿Por qué es distinta a toda la pensión para víctimas del conflicto armado? Sí, Juan Carlos, y la claridad que hace es buena, que no estamos hablando de reparación, ni de auxilio, ni ayuda para víctimas, sino pensión de invalidez. La mayoría de las víctimas, o muchas víctimas, tienen desconocimiento de que pueden tener o acceder a una pensión. Requisitos. El más importante, estamos hablando de una pensión de invalidez, o sea, que sea inválido, ¿sí? Que lo hayan calificado y que tenga el 50% o más de pérdida de capacidad laboral. Segundo requisito u otro requisito, esa invalidez tiene que ser consecuencia de la violencia, digámoslo así, ¿cierto? Del conflicto armado interno que hay o que hubo en el país o que hay en el país. Es otro de los requisitos. No es simplemente que yo tengo un 50% de pérdida de capacidad laboral, originado por otra circunstancia. Pero me lo originó una circunstancia diferente. No, tiene que ser consecuencia de la violencia interna del país. Recordemos, doctor Orlando, que el teléfono de nuestra oficina es el 322-2552. 322-2552 y como los televidentes son la razón de ser de este programa también, doctor Orlando. Vamos con José desde Copacabana. Muy buenas noches. Don José. Juan Carlos, buenas noches. ¿Cómo me le va, don José? Al doctor Orlando, buenas noches. Primero que todo, 1000 felicitaciones por este valioso programa. Muchas gracias. De verdad que vivo impresionado con toda la información que ustedes nos viven suministrando. Y la que nos falta, porque nos dicen que el tiempo es muy corto, pero acá tratamos de aprovecharlo al máximo. Sí, eso es cierto. Le quiero hacer esa pregunta al doctor Orlando. Doctor, tengo en este momento 1.410 semanas cotizadas a la pensión. Sí, señor. Pero me falta un tiempo. Entonces, en la historia laboral me relacionan que estoy afiliado desde el 1984, que fue en el tiempo en que yo empecé a cotizar. Pero me aparece o se me refleja es a partir de 1987. Tengo, como quien dice, 150 semanas embolatadas. Perdiditas, 3 años. La pregunta mía es la siguiente. Fui a Colpensiones y Colpensiones me solicita es que soportes o
documentación exacta donde yo laboré. Claro, Y que voy acredite a la... Miro Seguridad, que fue donde yo la empresa, que fui uno de los primeros que trabajé en esa empresa, y allí no han podido encontrar dicha historia. información. ¿Qué hago frente a ese caso? Ahí, Mil gracias y Dios les bendiga. Bueno, Sí. muchas Don gracias. José, es Por lo algo- menos la empresa existe. Sí, la Ahí empresa vamos existe, bien. pero y es algo complejo, y en la situación que usted está, están muchas personas, Miles de personas. en este momento que están organizando ya su situación para reclamar la prestación de la pensión de vejez. Es cierto lo que le dicen en Colpensiones, ustedes ellos les tienen que soportar realmente que tuvo un vínculo laboral, unas pruebas muy claras para ellos poder decir, sí, don José trabajó con esta empresa entre el 84 y el 87, porque si no, entonces todas las personas irían, bueno, a mí me faltan 3 años, Claro, yo por trabajé supuesto. en X o Y empresa. ¿Y la parte Ellos probatoria les qué? exigen prueba. La empresa todavía existe, afortunadamente para el caso suyo. Tenemos cantidad, Juan Carlos, Que y ya nos han han liquidado consultado, empresas y en fin. que llegan a la oficina con esa Claro. inquietud y la empresa ya desapareció, ya está liquidada O se hace transformó en 30 años atrás. Don José, lo que está haciendo o la tarea que usted está haciendo es la que hay que hacer en la empresa, que le colaboren buscando ese tiempo suyo, o por lo menos que le certifiquen desde qué fecha hasta qué fecha laboró usted con ellos. Con esa certificación ya sí sería más fácil el camino para que en Colpensiones le registren o le radiquen esos 3 años que quedó por fuera. Doctor Orlando, que busque testigos, que busque colillas de pago, que busque cualquier tema que pueda servir como una prueba para poder construir. Lo que pasa es que también hay que irnos del lado del fondo de pensiones. Y es que no se puede tampoco, ¿cómo se dice, doctor Orlando? El detrimento de los fondos de pensiones conceder, bueno, este tiempo sí, entonces... También ahí está la otra cara de la información, y es que los fondos hay que protegerlo, el sistema hay que protegerlo. Entonces sí tiene que haber, la carga de la prueba sería en manos suyas, don José, para poder demostrar que esos 3 años sí lo laboró con Miro Seguridad en el año 84. Sí, afortunadamente la empresa existe, entonces es una tarea que tendrían que hacer allá, y como le dice Juan Carlos, si usted tiene alguna documentación o alguna forma de soportarle a la empresa para que la empresa le dé ese certificado de fechas desde las cuales usted laboró con ellos, creo que es un buen camino por el que va. Recordemos que el teléfono de oficina, en horario de oficina, para atenderlos a ustedes con la doctora Patricia Mejía, quien es la encargada de hacer la agenda de trabajo para dar la consulta en materia laboral, de pensiones, todo lo relacionado con la seguridad social, 322-2552. Vamos con John en Itagüí. Don John, muy buenas noches. Muy buenas noches, felicitaciones por ese gran programa. Muchas gracias, Preguntarle doctor. al doctor Hidalgo, y es la segunda, tengo 2 preguntas, pero primero que todo esta. Yo solicité a Cemento del Cairo un tiempo que laboré allá, y entonces ya soy pensionado, me aparecieron 1.800 semanas, sin contar ese tiempo del Cairo. Le solicito a Cemento del Cairo de que por favor me especifique bien cuánto devengué durante ese tiempo, y me contestan de que tengo que pagarles casi $1.000.000 para darme esa información. ¿Eso es legal o qué debo hacer frente a eso? Esa Ay, es una. Y la otra pregunta es, si yo tengo un proceso por un accidente laboral, ¿sí? Y yo ya estoy pensionado, si en caso tal deben de continuar continúo todavía con el proceso de tratamiento, porque no me han podido operar. Si en caso tal que me operen y me incapacitan, me pagan incapacidad o me tienen que volver a calificar. A mí ya me calificaron y me dieron una indemnización. Gracias, doctor. Don John, ahí hay 2 escenarios. Doctor Orlando, eso de la plata no entendí muy bien. porque... Don John, con lo que finalizó la inquietud de él, le entiendo como que es de origen laboral lo de la incapacidad que tiene, porque él dice, ya me calificaron y me dieron una indemnización. Y si me van a operar de nuevo, entonces ¿qué? Sí, señor. Entonces le entendemos que es como de origen laboral. El accidente o la enfermedad que usted tiene, porque si le dieron indemnización es porque es de origen laboral. Sí, seguramente Porque la las de origen calificación fue común no le dan bajita y lo indemnización, indemnizaron. ¿cierto? Bueno, lo de que le están exigiendo que cancele X cantidad de dinero para darle una certificación, pero la ley no contempla eso. Sí. Por el contrario, es una libertad que usted tiene o un derecho que usted tiene y una obligación que tiene la empresa de darle los certificados que usted le pida para uso personal de tiempo de servicio, salario y cargo durante el tiempo que usted estuvo en X o Y empresa. Creo que están por fuera de la norma si le están exigiendo alguna suma de dinero. La empresa no puede tener contemplado eso, ¿cierto? Imagínese usted, doctor. ¿Lo podría hacer usted de pronto alguna reclamación a través de un derecho de petición? Un derecho de petición. A ver qué le contesta, y si le contestan eso por escrito, ya podría acudir a una acción de tutela o acudir al Ministerio del Trabajo para que le solucionen eso frente a la empresa de manera administrativa. Son situaciones, doctor Orlando, y qué pena la opinión, que molestan un poco,
y ese es el objetivo de este programa. Ustedes tienen el derecho de petición, es gratuito. Cualquier persona puede acudir al derecho de petición ante entes públicos y privados. La acción de tutela, están las defensorías del pueblo, están las personerías y los consultorios jurídicos de las universidades para que los apoyen en ese sentido. Eso no tiene ningún costo. Entonces ustedes pueden acudir, como dice el doctor Orlando Hidalgo, a esas herramientas que nos da nuestra Constitución y que nos permite entonces acudir a reclamar ciertos derechos. Vamos con Rosalba desde la ciudad, aunque nos quedó una inquietud, doctor Orlando, para ir con Rosalba en Bogotá. Él tiene 1800 semanas, pero no nos dijo la edad, para saber entonces si le era más beneficioso esperar a ver el tema de la recuperación y todo, y buscar entonces esperar más bien la pensión ya de vejez, pero bueno. Pero él habla de que ya está pensionado por vejez. Entonces, entonces está buscando el tema... De pronto podría tener, si tiene una pensión de vejez, podría estar buscando o podría llegar a tener una pensión de invalidez de origen laboral, por la pérdida de capacidad laboral. Bueno. Pero si invitamos al televidente, que nos si dé una llamadita. Que nos llame al 322-2552 en horario de oficina, y ya revisando su documentación, separamos una cita, le revisamos la documentación y ya sería más fácil su caso concreto analizarlo. Vamos con Rosalba en la ciudad de Bogotá. Gracias por estar con nosotros, su aporte o inquietud en el día de hoy. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Bueno, muy práctico e ilustrativo su programa. Es lo siguiente, es referente a un hermano mío que hoy tiene 63 años. Está cotizando con Colombia Mayor o Prosperar y tiene 1000 semanas. ¿Él podría gestar pensión por invalidez? Tiene cáncer de próstata. Bueno, primero, doña Rosalba, pues es importante que se haga calificar. Doctor Orlando, ¿cuál es su sugerencia? Señora Rosalba, no sé si él está calificado o no. Lo primero para hablar de invalidez es que las entidades encargadas o las entidades autorizadas para hacerlo lo califiquen y le digan si tiene por lo menos el 50% o más de pérdida de capacidad laboral para poder hablar de que su hermano tiene un estado de invalidez. Teniendo ese estado de invalidez, con las 1000 semanas habría que analizar en qué forma le hacen esa calificación para de pronto hablar de una pensión anticipada que contempla también la ley, que sería con 1000 semanas. Tiene las semanas justas para empezar a dar esa pelea. Exacto, y los 55 años de edad, y usted dice que él tiene 63. Ya, tiene 63, 61. Habría que mirar cuándo le estructuran esa invalidez y mirar si cumple el requisito de que tiene 50 semanas cotizadas en los 3 años anteriores para poder reclamar la pensión de invalidez. Yo le recomendaría a Rosalba, doña Rosalba en la ciudad de Bogotá, que nos regale una llamadita al 322-2552, porque sí valdría la pena, doctor Orlando, revisar el escenario del caso del hermano de nuestra televidente. Sigamos hablando un poquito de la pensión especial para víctimas del conflicto armado. Hemos sabido que no se requiere haber hecho cotizaciones al sistema de seguridad social. ¿Qué quiere decir esto? Que si tiene la calificación superior al 50% de pérdida de capacidad, es víctima del conflicto armado, con esos dos requisitos ya esa persona podría aspirar a tener esa pensión. Sí, Juan Carlos, esos dos son unos de los requisitos que se le exigen. Muy importante lo que Juan Carlos estaba diciendo es, no tiene que tener semanas cotizadas, puede ser personas que nunca han cotizado al sistema de pensión o pudo haber cotizado al sistema de pensión pero no tiene las suficientes para reclamar una pensión de invalidez. Entonces no necesariamente tiene que haber cotizado al sistema de pensión, tiene que ser inválido, esa invalidez tiene que ser consecuencia del conflicto interno, no tiene que tener cotizaciones al sistema. Es una persona, otro de los requisitos es que no puede tener ingresos superiores a un salario mínimo mensual. Porque no tendría razón de ser. Sí, porque finalmente esta pensión que llamamos nosotros, pero que la ley dice que es una ayuda periódica, una prestación una especial. Ayuda humanitaria. Exacto. Periódica, nosotros la llamamos una pensión de invalidez, sí, porque inicialmente antes de que reformaran la norma, así, ese fue el nombre que se le dio, es que para ayudarle a la persona que quedó inválida, víctima del conflicto armado interno. Otro requisito muy importante, que esté inscrito en el registro único de víctimas en Colombia. Que esté certificado. Tiene que tener ese registro, tiene que tener la resolución donde lo incluyen y dicen, usted es víctima del conflicto armado. Porque si no ha hecho ese trámite, pues entonces tiene la calificación, pero no ha agilizado ese punto que es importante dentro de los requisitos que menciona el doctor Orlando. Vamos con más televidentes. Don Fabio, desde el municipio de San Rafael. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo le va? Muy bien, ustedes. Muy bien, don Fabio, su inquietud o aporte. Para felicitarlos por tan excelente programa y le cuento la historia. Tengo un cuñado que fue víctima del conflicto armado y en este momento tiene pérdida de un riñón.
No sé si aplica para él es dializado en el momento, está dializado. Bueno, No, don si Fabio, el hombre en el momento aplique para el 50% de pérdida de capacidad laboral. eso, don Fabio, pues como decía el doctor Orlando Hidalgo, tiene que hacerlo calificar. Hay un manual de calificación donde se establece qué tipo de enfermedades o problemas físicos pueden obtener una determinada calificación. En el caso de nuestro televidente, doctor Orlando, ¿cuál sería la recomendación para el hermano? Sí, don Fabio, para su cuñado tienen que hacerlo calificar por las entidades encargadas de hacer estas calificaciones. Junta Regional de Calificación de Invalidez, ¿dónde está don Fabio? Él está en San Rafael. Le toca en Antioquia, Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia. Lo hacen calificar en la calificación. Podríamos decir que el problema de riñón que tiene su cuñado podría darle un 50%, pero eso ya es desde el punto de vista médico. Son ellos que haciendo esa valoración y tasándolo con las tablas que la norma trae, le dirán si la pérdida de capacidad laboral es del 50% o menos. Si es del 50%, entonces, segundo, recordemos, esa invalidez tiene que ser consecuencia del conflicto armado interno. No es una enfermedad de origen común o porque los médicos le van a decir que siempre se iba a tener el problema de riñón, no. Tiene que ser consecuencia del conflicto armado interno. Ah, bueno, no olvidemos eso, que es importante. Esa es una muy buena recomendación, doctor Orlando. La conexión entre conflicto armado, pérdida de capacidad, porque suele ocurrir que hay dificultades en ese sentido e inquietudes. Francisco, en la ciudad de Pereira, muy buenas noches. Muy buenas noches. Primero que todo, para felicitarlos por tan importante programa. Muchas gracias, don Francisco. Mi pregunta es la siguiente. Resulta que yo coticé desde el 2002 hasta el 2008 con Prosperar, hoy por hoy adulto mayor. Pero resulta que en el historial me aparece todo en cero y dice, sin subsidio y saldo a favor del Estado. ¿Cómo? ¿Nos repite, por favor? En el historial laboral me aparece todo en cero y me dice, sin subsidio y saldo a favor del Estado. Muy bien. ¿Y su inquietud es qué hacer frente a esa situación? Exactamente. Tengo los 4 talonarios de 4 años, más el certificado de Prosperar, desde agosto del 2002 hasta septiembre del 2009. ¿Y esas semanas usted ya las está necesitando para el trámite de la pensión? Claro que sí. ¿Ah? Sí, mi doctor, necesito esas semanas para pues, a pesar de que todavía me faltan 6 años, entonces con esa parte, con esos 6 añitos que tengo por ahí, ya recuperaré mucha parte. Bueno, doctor Orlando, según lo que nos dice nuestro televidente, hay 6 años donde él hizo aportes a Colombia Mayor. Sí, eso ocurre mucho para el televidente. Muchas personas consultan por esto en la oficina. Hay varias circunstancias por las cuales no le aparecen el reporte o los ingresos que usted, los aportes que usted hizo en esos cuatro talonarios que manifiesta tener. Las circunstancias pueden ser diversas. Uno, su afiliación al sistema o al consorcio, hoy Colombia Mayor, antes Prosperar. Puede ser que ellos hicieron alguna revisión de su afiliación y encontraron inconsistencias, y por eso mire que a usted le aparece sin subsidio y los dineros devueltos al Estado. ¿En qué consiste el subsidio o la ayuda que da Colombia Mayor? Es unos dineros, el Estado, a través de Colombia Mayor se hacen unos aportes en mayor cantidad que los que hace el afiliado. El afiliado cotiza Hoy 32.000 pesos más o menos. Los que más estén cotizando, y la diferencia para pensión es a través del consorcio Colombia Mayor. Posiblemente, y usted sí hizo sus aportes durante esos 4 años y tiene la prueba ahí que son los 4 talonarios. Lo que le sugiero es, a través de un derecho de petición a Colombia Mayor, que le expliquen las circunstancias por las cuales esos aportes que usted hizo durante ese tiempo, durante esos 4 años, no le fueron tenidos en cuenta. A través también de un escrito, Colombia Mayor le debe de responder a usted diciéndole por qué. Una vez teniendo esa respuesta, ya usted va a tener más claridad por qué no le están ingresando esos aportes. Y así tiene usted las herramientas o los elementos para que se defienda, digámoslo así, y justifique ante el consorcio qué fue lo que ocurrió. Pero el consejo es ese, a través de un derecho de petición, que le expliquen por qué no le van a tener en cuenta esos 4 años. Y si no le responden, puede acudir también a la acción de tutela. Ahí tiene la acción de tutela. Hoy estamos hablando sobre la pensión para víctimas del conflicto armado. Vamos a una corta pausa y ya regresamos.
Hoy estamos hablando sobre los aspectos más importantes de la pensión para víctimas del conflicto armado, por eso los invitamos para que tomen atenta nota de estos detalles que hay que tener en cuenta. Los requisitos específicos para poder acceder a dicha pensión son tener acreditada la condición de víctima a partir de lo que ha establecido la ley, haber sufrido y tener calificada una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50% derivada del conflicto. No tener posibilidad de acceso a otro tipo de pensión, no pertenecer al régimen contributivo de salud. Por tratarse de una pensión especial, no se exige como requisito que la persona haya realizado aportes al sistema de seguridad social. Vamos con Hilda desde Robledo. Muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches. ¿En qué le podemos colaborar? Sí, mira, la consulta es la siguiente. Yo tengo cotizados a Colpensiones 14 años pues, de trabajo. Yo tengo un niño con una discapacidad severa. La pregunta mía es que yo tenía pues como conocimiento de que si yo cumplía las semanas me podía pensionar por la discapacidad del niño. ¿Su hijo ya fue calificado? Sí, el niño tiene 89% de discapacidad. Pero entonces, por la Junta Regional de Antioquia. Correcto. Pero entonces la pregunta es, lo que pasa es que el niño mío en este momento está demasiadamente delicado de salud. Si yo puedo reclamar como pensionarme con media pensión, si eso es posible, para yo poderme quedar al cuidado de él. Bueno, doña Hilda, hay una pensión especial que el doctor Orlando Hidalgo nos va a ayudar con este tema para que quede más tranquilo. Muchas gracias por llamarnos. Doctor Orlando. Sí, a la señora Hilda y a todos los televidentes, estamos hablando de una pensión especial de vejez para madres o padres, cabeza de familia con hijo en condición de discapacidad. ¿Sí? Requisitos: tener cotizados mínimo 1.300 semanas. 1.300 semanas son alrededor de 26 años de cotización. Usted nos habla de que apenas tiene 14, digo apenas, frente a lo que exige la norma, que son 26 años. Entonces usted no aplicaría porque no alcanza a tener las 1.300 semanas. Otro requisito es que ese hijo depende económicamente del padre que va a solicitar la pensión especial como padre y cabeza de familia, y que sea inválido. Usted cumple uno de los requisitos o dos de los requisitos, es que su hijo ya está calificado, tiene una pérdida de capacidad laboral superior al 50%, depende económicamente de usted. Lo que usted dice es muy cierto, porque esa es la filosofía de la norma para este tipo de pensiones, que el padre o la madre se retire de sus labores y se dedique al cuidado de esa persona que está en condición de discapacidad. Ella está dispuesta, como lo dijo. Pero le aclaro a la televidente y a todos los televidentes, medias pensiones no hay en Colombia. No hay medias pensiones. A usted le dan una pensión o no le dan nada. ¿Sí? Pero medias pensiones no hay. Es que yo tengo 14, tengo la mitad de los años que me exige la ley, son 26 y yo tengo 14. No, mi señora, tiene que cumplir el requisito, en eso sí la norma es muy estricta. Ahí en ese caso de nuestra televidente, ¿cuál sería el trámite a seguir? ¿Tiene la calificación? ¿Tiene las semanas? ¿Hacer la solicitud? No, Juan Carlos, tiene que seguir cotizando porque seguir vinculada laboralmente no o tiene retirarse, pero sin pensión, no, tiene 14 años apenas. 750 semanas aproximadamente. Y la norma habla de 1.300 semanas. Sí, tiene que ser las cotizaciones. Doctor Orlando, estamos cerrando la emisión de hoy. ¿Qué otros detalles debemos tener en cuenta para la pensión relacionada con el conflicto armado? De todo lo que hemos dicho hoy, ¿qué otros aspectos a tener en cuenta para las personas que nos están viendo en todo el país? Sí, Juan Carlos, para todos y especialmente pues, para las víctimas, porque hoy el tema es pensión de invalidez para víctimas, y a todos los de la mesa que nos están viendo en este momento, que no dejen los derechos en el aire. Todos tienen unos derechos, somos conocedores que en las víctimas hay mucha persona inválida. La mayoría de las personas tienen un grado de invalidez y lo adquirieron por la violencia interna del país. Entonces, que se hagan calificar, que consulten, que se documenten más sobre el tema, porque con toda seguridad hay muchos, y lo hemos visto en la oficina Juan Carlos. En este momento le estamos tramitando este tipo de pensión a muchas víctimas del conflicto. Entonces no dejen sus derechos en el aire. Para eso están, como dice Juan Carlos, no le pregunte al vecino, vea el programa. Hay que ver el programa. Y consulte a los abogados, que son los que saben. Y llamar al 322-2552. Doctor Orlando Hidalgo, muchas gracias. Gracias, feliz noche. Cerramos con esto: mujeres mayores de 47, hombres mayores de 52 que están en fondo privado, ganan más de 2 salarios mínimos, les conviene más posiblemente un traslado de régimen de fondo privado a Colpensiones. Llamen al 322-2552. Estuvo con ustedes en la dirección y presentación Juan Carlos Hurtado. No se vayan, porque a las 7 de la noche es la emisión principal
de Teleantioquia Noticias, y quienes ven la repetición a las 5:30 de la mañana, a las 6, comienza entonces la primera información de la mañana con las noticias de Consejo de Redacción. Muchas gracias.